Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a la Cátedra Miguel Alemán Valdés, Plan Alterno para Salvar el Planeta, del doctor Lester Brown. Acto que presiden, en representación personal del Gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, nos acompaña el licenciado en Administración de Empresas, Gustavo Cárdenas Monroy, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Saludamos al director del Instituto de Política de la Tierra, doctor Lester Brown. Destacamos respetuosamente la presencia del presidente municipal constitucional de Tlalnepantla, licenciado Arturo Ugalde Meneses. Nos acompaña el director general de la Fundación Miguel Alemán, doctor Alejandro Carrillo Castro. Saludamos la presencia del presidente de la Comisión Especial Cambio Climático de la 61 Legislatura, diputado Francisco Alejandro Moreno Merino. El presidente de la Comisión de Protección Ambiental de la 57 Legislatura, diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos. El secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 61 Legislatura, diputado Andrés Aguirre Romero. Diputado local por el Distrito 37 de Tlalnepantla, licenciado Pablo Bazáñez García. De la Fundación Pedro y Elena Hernández, saludamos singularmente a la señora Bárbara Hernández Ramírez. Nos acompaña el director general del Instituto de Clima, maestro Luis Roberto Acosta Ramos. Saludamos al periodista e investigador, licenciado José Jaime Maussan Flota. El director general de Impellantas, señor Víctor Pagaza. Nos acompañan además presidentes municipales, diputados locales y federales. Asimismo, saludamos la presencia de integrantes de la Fundación Miguel Alemán, servidores públicos, estatales, federales y municipales, así como a los representantes de los medios de comunicación. Singular momento también para destacar la presencia de los integrantes de los COMPROMIBES, Consejos Municipales de Protección, Biodiversidad, para el Desarrollo Sostenible, así como a las organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas del Estado de México. Bienvenidos sean todos ustedes. En el inicio de este evento, hace uso de la palabra el presidente municipal constitucional de Tlalnepantla de Vaz, licenciado Arturo Ugalde Meneses. Doctor Lester Brown, es un placer recibirlo en Tlalnepantla. Señor secretario del Medio Ambiente, nuestro amigo Gustavo Cárdenas Monroy, representante personal del señor gobernador Enrique Peña Nieto, bienvenido. Doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, es un placer tenerlo por acá, señor licenciado. Señora Bárbara Hernández Ramírez, presidenta de la Fundación Pedro y Elena Hernández. Señor licenciado Jaime Maussan, estimados alcaldes, señores legisladores,
Señoras y señores, amigos todos, hoy nuestro mundo nos da muestra que algo estamos haciendo mal. El calentamiento global está modificando severamente nuestro entorno y puede parecer un lugar común, pero ya no hay un espacio para un mañana. Por ello, nuestros esfuerzos deben encaminarse a construir un destino moderno y sustentable. Es un hecho que si no queremos vivir una época de inaceptables niveles de degradación ecológica, debemos cambiar nuestra forma de actuar. Para muestra, algunas cifras. En tan solo 60 años hemos disminuido drásticamente la disponibilidad natural de agua per cápita por habitante. En nuestro país, el 38% de nuestra superficie total se encuentra afectada por una creciente degradación ambiental. Ocupamos el 5º lugar en deforestación. Somos el 10º productor de basura con 32 millones de toneladas al año, mientras que otros países reciclan hasta el 60%, en México solo estamos reciclando un 12%, tenemos un déficit grave en este rubro. En 10 años afectaremos el 50% de nuestros manglares. Hay que hacer algo al respecto. Es un hecho que en un mundo tan global, toda acción exitosa debe gestarse y diseñarse desde el ámbito local. Justo desde aquí se han originado los pequeños cambios que han modificado de manera muy importante la calidad de vida de las personas. El municipio es, pues, una caja de resonancia de nuestra sociedad. Los gobiernos locales debemos asumir mayores compromisos en nuestro entorno. Es necesario ejercer a plenitud las facultades que tenemos en la materia. Hay que explotar el uso de las energías alternativas. Debemos comenzar a generar conciencia y conocimiento sobre estos temas. Hay que hacer respetar las zonas consideradas como áreas protegidas. Aquí en esta región del Estado de México contamos con la Sierra de Guadalupe, el último pulmón del Valle de México. Su preservación, pues, es irrenunciable. Es necesario que la industria acompañe a los gobiernos. En esta cruzada, los empresarios juegan un papel trascendental en la consecución de un mejor entorno. Coincidirán todos ustedes en que preservar el medio ambiente es una tarea compartida. Sé que nuestra percepción sobre él y nuestro papel en este tema será diferente al término de este evento. Hay que saber escuchar y tomar los consejos de mentes privilegiadas como las del maestro Lester Brown, un hombre al que la humanidad le guarda respeto por su tenacidad y compromiso de heredar un mejor entorno a las futuras generaciones. Cito unas palabras del doctor Lester Brown: para comenzar el cambio, solo se necesita que alguien con gran convicción propague y genere esa idea de cambio. Aquí, doctor Brown tiene grandes aliados, que creemos que todo cambio, en efecto, es posible. Amigas y amigos de Tlalnepantla, el municipio que me honro en representar, lo recibe con los brazos abiertos. Sean todos ustedes bienvenidos. Para llevar a cabo la presentación de nuestro conferenciante magistral, el doctor Lester Brown, hace uso de la palabra el periodista e investigador licenciado Jaime Maussan Flota. Tengo el honor de presentar al doctor Lester Brown para la Cátedra Miguel Alemán Valdés 2010, Plan Alterno para Salvar al Planeta. El doctor Lester Brown nació el 28 de marzo de 1934. Fue fundador del World Watch Institute, así como fundador y presidente del Earth Policy Institute. Es autor de más de 50 libros traducidos a 40 idiomas. Ha recibido 26 grados honorarios de universidades e instituciones científicas. Ha sido premiado por las Naciones Unidas, seleccionado como uno de los 50 ciudadanos más grandes de los Estados Unidos.
Recibió la medalla presidencial en Italia y es profesor honorario de la Academia China de Ciencias. Lester Brown es considerado también el padre del concepto de la sustentabilidad. Quisiera iniciar esta presentación con una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Lester Brown en enero de 1981, al realizar una serie de reportajes, Génesis o Apocalipsis, donde se revisaban los efectos de la explosión demográfica que ocurría en el mundo y especialmente en México. Lo vi llegar en bicicleta a su trabajo del World Watch Institute en Washington, D.C. Me explicó que lo hacía para evitar producir dióxido de carbono y contaminación, es decir, combustibles fósiles a nuestra atmósfera. En ese momento no lo entendí, hasta años después. Como decía, nuestro país había alcanzado la tasa más alta de crecimiento poblacional hacia la mitad de la década de los 70, hasta un 4.6% del crecimiento anual. El doctor Brown me dijo que hace casi 30 años que para estos tiempos nuestro país se enfrentaría a problemas desconocidos, que sería difícil para los políticos de nuestro tiempo reconocer el origen de los problemas, como el de una violencia descontrolada. Sería difícil reconocer que el crecimiento poblacional acelerado había impedido a nuestro país dar una buena educación a tantos niños, que no se podía generar la infraestructura necesaria de maestros y escuelas en tan poco tiempo, que no podríamos ofrecer los servicios de salud y que la miseria crecería considerablemente, que las tensiones acelerarían la desintegración familiar. Lester Brown me dijo en esa entrevista que sería difícil de identificar, pero que en el fondo estaría el crecimiento tan acelerado de su población que México enfrentó durante décadas. Lester Brown tenía razón. Hasta el día de hoy, nadie parece haberse dado cuenta que una tendencia de un mayor número de nacimientos hace 30 años terminaría en esta realidad que estamos viviendo. En esa investigación participaron personajes tan eminentes como David Poindexter o el Premio Nobel de la Paz Norman Borlaug. Esa serie, Génesis o Apocalipsis, de 4 horas, presentada por 60 minutos en la televisión mexicana, fue premiada en el Capitolio en Washington, D.C., por su importancia y mensaje. Pasaron 30 años, pero la propuesta sigue siendo la misma, Génesis o Apocalipsis. En 1986, gracias al World Watch Institute, que entonces dirigía el doctor Lester Brown, el programa 60 Minutos en México fue también el primer medio que informó del cambio climático, de los peligros de la llamada corriente del Niño y la destrucción de la capa de ozono. Tuvimos la oportunidad de alertar sobre el peligro que se presentaría más de 20 años después. Es innegable que Lester Brown ha sido uno de los creadores de la nueva conciencia global. A través de su obra, sugirió el uso de las nuevas energías, las energías limpias y renovables, como una de las alternativas al cambio climático que en los primeros años era considerado como un calentamiento global. Hoy sabemos que es más que eso, que es un verdadero cambio en los patrones de la naturaleza, cuyos resultados pueden ser catastróficos. Los estudios del doctor Lester Brown cambiaron a toda una generación. Sin duda fue uno de los grandes precursores de una nueva manera de pensar, una generación que ha iniciado los cambios, pero que está aún lejos de haber logrado la transformación necesaria hacia el futuro. Es por ello que se exige un nuevo replanteamiento, un nuevo plan, nuevas estrategias que puedan plantear resultados a corto y a mediano plazo. Estabilizar la población, alejar de la miseria a cientos de millones de personas, reconstruir nuestras ciudades, adoptar las ecotecnias en nuestro hábitat, asegurar la protección de nuestra biodiversidad, son temas fundamentales y existen muy pocas personas en el mundo que puedan plantear esa problemática y sugerir las soluciones como el doctor Lester Brown. Es para nosotros en México una gran oportunidad de escuchar al doctor Lester Brown,
A solo un mes de la cumbre del cambio climático Cancún 2010, se requiere de una nueva visión, la visión de Lester Brown. Nos encontramos en la génesis de una nueva conciencia o el inicio del apocalipsis que destruirá a la humanidad. El plan B, Mobilizing to Save Civilization, un plan alterno para salvar al planeta. El plan B, movilizarnos para salvar a la civilización, es un plan elaborado para analizar no lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que tenemos que hacer en el futuro, para tener una visión de cómo podría ser ese futuro. El plan B, como nos dice el autor de Lester Brown, no se basa en un pensamiento convencional, que es lo que nos tiene metidos en este enredo, sino en un razonamiento diferente. Nuevas estrategias que nos permitan salir adelante. Para algunos, dice el doctor Lester Brown, el plan B es imposible, pero nos pide que no nos desanimemos por aquellos que no creen, sino que hagamos lo necesario para lograr los cambios. Solo después de intentarlos nos daremos cuenta si eran realmente posibles o no. La importancia de estabilizar el clima, una de las primeras propuestas del doctor Lester Brown, queda manifiesta ante los cambios climáticos en el 2010, lluvias, tormentas y sequías sin precedentes en todo el mundo. Mientras que en Pakistán prácticamente todo el país quedó bajo las aguas, en Rusia la sequía originó incendios sin precedentes en la historia de ese país. México ha sido también víctima. Se afirma que fueron las peores lluvias en los últimos 100 años. Destruyeron las cosechas, inundaron las ciudades, pueblos y casas. Los combustibles fósiles y una actividad anómala de nuestro sol crearon las condiciones. Es necesario realizar un cambio hacia las energías renovables y limpias, diseñar nuevas ciudades para los seres humanos, erradicar la pobreza y estabilizar la población, que amenaza con llegar a los 9 o 10 mil millones de habitantes en 30 o 40 años más. En el plan B también se hace necesario restaurar la devastación que ha sufrido nuestro planeta, recuperar los bosques, las selvas, los ríos, lagos y depósitos de aguas subterráneos, evitar que continúe la extinción masiva de la vida en todas sus manifestaciones, proteger a la biodiversidad. La extinción de las especies es sin duda la más grave de las crisis, una que solo podemos detener, nunca podremos recuperar a las especies que ya hemos perdido. Es necesario regenerar las pesquerías que hoy se encuentran tan amenazadas. Una de las mayores amenazas al mundo del futuro lo representa la sobreexplotación de los océanos. Si queremos alimentar a la humanidad del futuro, requeriremos sin duda alguna de los océanos. Requeriremos de producir proteínas de una manera más eficiente, desarrollar la agricultura. El plan B del doctor Lester Brown nos presenta la solución hacia la ecoeconomía que deberemos desarrollar en ese futuro sustentable. Un plan que sin duda deberá de revisarse y refinarse constantemente, pero que hoy representa la mejor alternativa para visualizar al mundo del futuro. Hay mucho que no conocemos. Lo que sí sabemos es que nuestros modelos económicos no podrán continuar por mucho tiempo. La muerte de nuestra civilización no es más una teoría o una posibilidad académica, es simplemente el camino en el que nos encontramos. El doctor Lester Brown señala en el plan B que la noción de que nos estamos acercando al final no es fácil de aceptar. Es difícil imaginar algo que no hemos experimentado. Lester Brown finalmente nos dice que la selección es nuestra. Podemos seguir nuestra forma de vida, continuar destruyendo nuestros sistemas de soporte natural hasta que nuestra civilización se destruya a sí misma, o podemos convertirnos en la generación que cambia de dirección, moviendo al mundo hacia un camino de progreso sustentable. La selección será hecha por nuestra generación, pero afectará a todas las generaciones de seres humanos por venir. A nombre de la Fundación Miguel Alemán, del Gobierno del Estado de México, Fundación Ford, Víctor Pagaza, The Climate Institute, Fundación Pedro y Elena Hernández, queremos agradecer la atención que el doctor Lester Brown ha tenido al venir a México. Muchísimas gracias, Lester.
Señoras y señores, a continuación, el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, hará entrega de la medalla y diploma de la Cátedra Miguel Alemán Valdés al director del Instituto de Política de la Tierra, doctor Lester Brown. Respetuosamente, a nuestro conferenciante magistral de esta tarde-noche, doctor Lester Brown, que dicte su magistral conferencia. Les agradezco muchísimo, de todo corazón. Es bonito oír a un querido amigo, gracias. Y a todos les agradezco mucho que estén aquí presentes. Los veo y veo que hay personas de pie en la parte de atrás. Creo que hemos llegado al punto de inflexión en México. Yo como ambientalista estoy buscando el punto de inflexión en el momento que las cosas van a cambiar. Aquí hay muchas personas y creo que esto indica que ya estamos a punto de llegar al punto de inflexión. Me invitaron a hablar de mi último libro, El Plan B, publicado hace varios meses. De hecho, lo publicaron el mes pasado. Me gustaría, sin embargo, empezar a hablar de eventos más recientes. La onda de calor en Moscú, la inundación de Pakistán. A fines de junio empezamos a oír informes de temperatura sin precedente en Moscú. Y para mediados de julio ya estábamos teniendo cobertura en las noticias vespertinas de que Moscú estaba verdaderamente pavimentado con humo y la gente no podía respirar. Las temperaturas y la sequía han llegado a un punto en que cada día tenemos 200, 300 incendios que se inician y el sistema ruso verdaderamente está abrumado porque no tiene forma de proteger sus bosques ni muchos de sus campos de cultivo que se queman. Y al final creo que se han perdido más de 10 millones de hectáreas. Se calcula que las pérdidas económicas asociadas a los incendios y el costo es de alrededor de 300,000 millones, no billones, 300,000 millones. Enorme el costo, $2,000 de pérdidas por cada persona que vive en la Unión Soviética. Vemos las noticias y la red desde fines de junio, julio y parte de agosto y viendo la cobertura noticiosa de los problemas, los incendios, las quemaduras que son incesantes. Es como ver una película de horror sin final. Pero en cierta forma, el mundo ha tenido la fortuna de que esta onda cálida fue en Moscú y no en Chicago, porque Rusia perdió el 40% de su cosecha de cereales por el calor y sequía. Su producción hubiera sido como de 300 millones y se redujo a 60 millones. Y Rusia y el mundo perdieron 40 millones de toneladas de cereal. Pero si esta onda de calor hubiera estado en Chicago, en un país que produce 400 millones de toneladas de cereales y hubiéramos perdido el 40%, Estados Unidos y el mundo hubieran perdido 160 millones de toneladas de cereales. Eso hubiera dado lugar a pánico en los mercados mundiales de los cereales, porque esta caída en el stock cayeron muy por debajo del nivel de 2007 y 2008, cuando hubo aquella crisis de cereales que se triplicó.
Si esta onda cálida hubiera estado en Chicago, para mediados de julio todo hubiera sido caótico. Los precios de los cereales subieron tanto que ni siquiera podían caber en la gráfica. Los países exportadores hubieran restringido las exportaciones porque el precio aumentaba tan rápido que estaban tratando de negociar con los políticos para que se pudiera elevar el precio de los cereales. Bueno, esto lo hizo Rusia este año y Ucrania finalmente también lo hizo este año. Los países exportadores de petróleo importan cereales porque quieren hacer un trueque de cereales por petróleo, cereales para cubrir sus necesidades alimentarias. Y lo menciono porque estos eventos climatológicos tan extremos que estamos viendo en este momento, la onda de calor de Rusia, yo creo que es lo más sobresaliente, son el tipo de cosas que los climatólogos han dicho desde hace decenios. Esto lo tendremos que esperar, es parte de lo que ocurre con el calentamiento global. Igual que las inundaciones sin precedente, no solo en Pakistán, sino también en otros países, en México, por ejemplo, China, Estados Unidos. Antes de que hubiera terminado la onda de calor en Moscú, en Rusia, empezamos a tener informes de inundaciones sin precedente en Pakistán, lluvias torrenciales, fue el inicio de la temporada del monzón, pero esta precipitación pluvial no era sin precedente, alta sí, pero también hubo otros factores que se vieron involucrados en esto. A principios del verano, en el centro de Pakistán, la temperatura llegó a 128 grados Fahrenheit, que son como 50 centígrados. Es lo más alto que han tenido para Asia en este año, y yo me imagino que es la temperatura más alta de la que se tenga registros en la historia, y no es de sorprender porque incluso antes de que llegaran las lluvias torrenciales, los glaciares de los Himalayas occidentales, que son tributarios a los ríos asiáticos, estaban empezando ya estaba aumentando su flujo, su caudal sustancialmente, pero aparte de esto, en Pakistán tenemos desforestación, sobrepastoreo, y de la cuenca del río Indi perdió el 90% de los árboles que le rodean. Pakistán, un país de 185 millones de habitantes, tiene una población de ganado más grande que la de Estados Unidos, pero únicamente el 8% de la superficie de Estados Unidos se ocupa para el ganado, o sea que no es de sorprender que realmente haya muy poca vegetación autónoma en Pakistán. Por lo tanto, sin bosques, sin vegetación, en un país que no tiene árboles, cuando llueve hay escurrimiento y todo se vuelve lodo. Los diques diseñados para contener el río Indus en un canal muy angosto para que los planos de las planicies se pudieran cultivar, bueno, se empezaron a romper y una quinta parte de Pakistán está bajo el agua. 2 millones de casas destruidas, 18 millones de personas afectadas por las inundaciones, casi 2,000 ahogados. Esta es otra historia de horror, y la destrucción. Carreteras, puentes, casas, escuelas, edificios de todo tipo, cultivos, ganado, todo destruido. Lo que hemos visto en Pakistán es la convergencia de una serie de tendencias ambientales, más precipitación pluvial que viene con el calentamiento global, el escurrimiento que viene con el deshielo, también calentamiento global, desforestación, muy pocos pastizales remanentes. Bueno, todas estas tendencias convergen, y en cierto sentido Pakistán es un microcosmos de lo que pronto vamos a estar viendo en otras partes del mundo. Vamos a ver más
climas más extremos, eventos climáticos más extremos. ¿Qué forma van a tener y cuándo van a venir? No podemos predecirlo, pero sí van a venir. Cuando vemos atrás las primeras civilizaciones que también sufrieron de deforestación y erosión del suelo, por ejemplo, muy a menudo la comida era el eslabón débil. Era el eslabón débil para los sumarios. Cuando empezaron a cultivar la tierra era débil, y para otras civilizaciones de otros sitios arqueológicos que hemos estudiado, los alimentos muy a menudo eran el eslabón débil. Yo he rechazado por mucho tiempo esa idea que el alimento puede ser ese eslabón débil en la civilización moderna, pero recientemente, en los últimos años, he comenzado a pensar que podría ser el eslabón débil, pero que podría ser, si no pienso ahora que sí es. Estamos viendo el futuro a través de dos conjuntos de tierras distintos. Uno es lo que yo llamaría las tierras de dos lentes de los científicos, biólogos, esta gente que ve a los sistemas naturales, hidrólogos, biólogos marinos, y lo que ellos ven es que los bosques de la Tierra se están compactando, los desiertos se están extendiendo, los pastizales se están convirtiendo en desierto. Están viendo que se agotan los mantos acuíferos de ciertos lugares. La erosión del suelo reduce la fertilidad del suelo. La mitad de las pesquerías del mundo se están colapsando o están a punto de colapsarse. Y para los científicos naturales está claro que tenemos unas tendencias que hay que revertir. Amy mencionaba el World Watch Institute. Y si vemos atrás, la mejor parte de estas décadas que yo he rastreado esto, no hemos revertido ninguna de estas tendencias. No hemos revertido la deforestación ni el sobrebombeo de los acuíferos. Estas tendencias continúan, pero sabemos por civilizaciones anteriores que ninguna civilización sobrevive la destrucción de sus sistemas de soporte natural. Y aunque nos sintamos en una era más tecnológicamente superior, esto no es un problema para nosotros, no, pero sí somos dependientes de los sistemas naturales, al igual que los sumarios. Y si no revertimos estas tendencias, nuestro destino va a ser el mismo que el de ellos. Y ahora voy a cambiar los lentes y voy a ver el mundo a través de un lente económico. Y lo que van a ver como la economía mundial no ha sido muy notable en el último siglo. Hemos extendido la economía en 6 veces, de 1950 a 2010. Necesito esto. Pueden llevarse el agua, pero no la luz, por favor. Gracias. Los economistas ven los incrementos en el ingreso mundial en 1950 y se sienten bien por eso, y está bien porque es un logro principal. No hemos visto este tipo de incremento en los niveles de vida en todo el mundo antes. Esto ha sido notable. Y cuando los economistas quieren ver el futuro, ellos quieren ver la economía mundial en 2030 o 2040, ellos simplemente extrapolan las tendencias históricas recientes, ya sea Goldman Sachs, el Deutsche Bank o el Banco Mundial. No hace mucha diferencia. Todos sus cálculos o sus proyecciones son muy similares. Un crecimiento de 3% económico, es decir, que la economía se va a duplicar en los próximos años, entre ahora y el 2030.
pero ¿sí va a pasar esto? ¿Puede una economía que está destruyendo sus sistemas naturales de soporte continuar creciendo de la manera que ha crecido en las últimas décadas? No lo creo. Tal vez estoy pasando algo por alto, pero creo que estamos en problemas, no solo en el frente ambiental, pero también en el frente económico, y no nos hemos dado cuenta de esto. Hay que regresar a las razones para esto. Vemos al mundo, vemos la situación de los alimentos en el mundo, vemos el futuro en términos de alimento, y lo que vemos es nuevas fuerzas, tanto en la demanda y en el suministro de la ecuación. Los granjeros tienen que lidiar con el crecimiento de la población, pero nunca han tenido que lidiar con el crecimiento de la población en esta escala reciente, que cada vez hay 80 millones más de personas al año. Hoy hay 1.900 personas cenando más que ayer, y así algunos tal vez tengan los platos vacíos, pero esas personas van a estar ahí. Esta es una de las tendencias más predecibles en el mundo, y por lo menos lo ha sido en las últimas décadas. Tenemos el crecimiento de la población. Tenemos ahora 3 millones de personas que están entrando en la cadena alimenticia consumiendo cereales, pollo, pescado a gran escala en partes del mundo como en China, pero se necesita más cereales para lograr esto. A veces la gente me pregunta, ¿cuánta gente puede sustentar el mundo? Bueno, ¿cuánto? 2 millones de toneladas, pero 2 millones de toneladas van a sustentar 2.000 millones de toneladas van a sostener a 2.5 millones de americanos. Nosotros consumimos 2 toneladas al año. Pero si estamos viendo el nivel de consumo en la India, donde consumen solo una quinta parte de la tonelada de cereales por año, de las cosechas de grano podrían sustentar a 10 millones de indios o 5.000 millones de italianos o de la gente del Mediterráneo. Entonces, cuando me preguntan cuánta gente puede soportar el mundo, alimentar el mundo, yo tengo que responder esto con una pregunta: ¿a qué nivel de consumo? Entonces, hablando de la cadena de alimentación, se está poniendo más demanda en los recursos de la tierra, y ahora tenemos un tercer factor: el uso de el grano que se usa para el combustible para automóviles. En Estados Unidos este año vamos a cosechar 410 millones de toneladas de granos. De eso, 115 millones de toneladas van a ir a destilerías para producir combustible. Con esta inversión enorme en etanol, y no es solo en Estados Unidos. Con esto hemos establecido una competencia entre los autos y la gente para el suministro de cereales del mundo. El problema es que el ingreso de el mundo es $30,000, de los motoristas es $30,000, pero mucha gente pobre también compite por los mismos granos, y estos son $30,000 al año. No es una competencia justa, y yo no creo que en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que en nuestros esfuerzos de reducir la inseguridad del petróleo al producir etanol para los autos, estamos creando una inseguridad global de alimentos. Del lado de la oferta, siempre hemos tenido limitantes como la erosión del suelo, y ahora tenemos una tendencia nueva que afecta a la producción. Una es el agotamiento de los mantos acuíferos. Muchos vivimos en países donde se agotan los mantos acuíferos por la sobrepoblación.
o por el sobrebombeo, y esto es un fenómeno por definición a corto plazo. La sobreextracción. El Banco Mundial estima que 150 millones de personas que viven en India están alimentados por cereales que son regados por la sobreextracción, y va a ser necesario, esto va a afectar al suministro de alimentos. Y también en China el agua está alimentando a 130 millones de chinos, el sobrebombeo, y en México la mitad del agua que se extrae viene de acuíferos que se sobreextraen. En Estados Unidos tenemos un gran problema también con el sobrebombeo de los acuíferos de las grandes planíferos que son fósiles, que no se recargan. Cuando se acaba, se acaba. Y también tenemos sobrebombeo en California, entonces tenemos mucho sobrebombeo. La diferencia de Estados Unidos y China o India es que solo una quinta parte del grano viene de tierras irrigadas. Entonces lo que pasa aquí es que el suministro de agua tiene un efecto bastante sustancial en el suministro de alimentos. Puedo hablar de las capas de hielo que se derriten. También, si se derrite el hielo de Groenlandia y ahora se derrite a un ritmo acelerado, si se derrite por completo, el mar va a subir 7 metros, como 20 pies. Pero incluso un aumento de 1 metro va a poner problemas, va a inundar el Mekong Delta, que produce la mitad del arroz de Vietnam, que Vietnam es el exportador número 2 de arroz, y también otros deltas de ríos se van a ver afectados en Asia con el aumento de 1 metro en el nivel del mar. Pero piensen en esto. El hielo que se derrite en el norte de Atlántico puede encoger las cosechas de Asia, una región donde vive la mitad de la población del mundo. O piensen en los glaciares que se derriten, que se están derritiendo en todas partes, en las rocallosas, en los Himalayas, en la meseta del Tíbet. El deshielo de los Himalayas y en la meseta del Tíbet, que sustentan los principales ríos de Asia en la estación seca, y por esto los sistemas de irrigación dependen de estos ríos. En China, pierde parte de su suministro de irrigación por la desaparición de los glaciares. Y ellos van a llegar al mercado del mundo. Y aquí se vuelve interesante porque la mayoría de la gente de Estados Unidos tal vez no sepa de los glaciares que se deshielan, pero este es problema de China, ¿verdad? Sí, es problema de China, pero también es nuestro problema, porque si China llega al mercado mundial y pide cereales, y esto va a suceder, va a llegar a Estados Unidos porque nosotros dominamos las exportaciones de cereales. Para los consumidores estadounidenses puede ser esto una pesadilla, porque lo que estamos viendo es la posibilidad de que 1.3 mil millones de chinos con ingresos cada vez mayores van a competir por el suministro de cereales, afectando los precios del cereal. Históricamente, si algo así sucede, restringiríamos las exportaciones como lo hicimos en la década de los 70. El problema es que si esto sucede con China, no es tan fácil ahora, porque China es nuestro banquero. Cada mes, el Departamento del Tesoro hace una subasta de los títulos para cubrir nuestro déficit fiscal, y uno de los grandes compradores de estos títulos o valores es China. China ahora tiene casi un billón de dólares de los valores del Tesoro de Estados Unidos. Ellos son nuestros banqueros. Hay límites a lo que puedes decir a tus banqueros.
Les guste o no, vamos a tener que compartir nuestras cosechas de cereales con los chinos. Y esto ya está sucediendo con la soya. La mitad de la soya ya se está yendo al mercado mundial, incluyendo parte de los cereales se van a China. Y esto es irónico porque ellos son los principales productores de soya, pero estamos viendo de nuevo la idea de que los glaciares que se derriten en la meseta del Tíbet pueden afectar los precios en una caja de supermercado de Estados Unidos. Esto no es obvio, pero sí es un indicativo del mundo en que estamos viviendo y su complejidad. Hay tres indicadores que yo veo en relación con el cambio en la situación de los alimentos. Uno es el precio de los cereales. Hemos visto aumentos en los precios de los cereales de vez en cuando en el último siglo. Típicamente es por una mala cosecha de un principal productor, un monzón en India, una sequía en Rusia como hace varias décadas, una onda de calor en el medio oeste de Estados Unidos y tenemos una limitación en la producción de granos. Pero en Estados Unidos tenemos muchos campos ociosos y en un año tal vez las cosas regresen. Si los usamos, las cosas regresen a lo normal. Pero lo que hemos visto en los precios en 2007 y 2008, la triplicación no fue una mala cosecha. En 2007 y 2008 fueron cosechas récords. Pero la población aumentaba más rápido, entonces estamos viendo la posibilidad de precios más altos de los cereales en el futuro y por lo tanto precios de los alimentos más altos. Lo segundo que pasa es que el número de personas hambrientas en el mundo, que había disminuido por décadas, en 1997 820 millones de personas y a fines del año era más de 1,000 millones. Entonces, la tendencia en vez de bajar subía y hay reportes recientes que dicen que este número va a bajar en 2010, pero estos estimados fueron hechos por la FAO, la Organización de Alimentos y Agricultura, antes de la ola de calor en Rusia y de las inundaciones en Pakistán. Y yo no creo que vamos a ver una disminución en el número de gente hambrienta en el mundo, desafortunadamente, porque esto debe desencadenar las alarmas. Fue un aumento en el número de gente hambrienta, lo que acabó con las civilizaciones anteriores. Y después el tercer indicador, ya hablé del económico, el indicador social y el político. Es un número de estados fallidos en el mundo. El número de estados fallidos está aumentando todo el tiempo. Incluye países como Afganistán, Somalia, Irak, Haití, la República Democrática del Congo. Es una lista bastante grande de países y cada año, en los últimos años, 5 años que hemos estado rastreando, aumenta la lista. Y no es... los estados no fallan aisladamente. En Minneapolis, yo estaba en Minneapolis, era domingo y había ido a ver a unos amigos a Minneapolis. Y el problema era obtener un taxi porque estaban jugando fútbol los Packers de Minneapolis. Y Brett Favre, que había sido el quarterback por muchos años en Green Bay, se había retirado y después había regresado a jugar para los Vikings. Entonces estaba con su equipo viejo. Todos los taxistas estaban viendo fútbol la tarde del domingo y no podías obtener un taxi, excepto los somalíes que manejan taxis en Minneapolis. Y cuando yo estaba por la ciudad viendo, es que ellos son primos y hacen lo mismo, están escoltando, sus primos están escoltando
barcos en el Océano Índico, en el Canal de Suez, están capturando barcos y están pidiendo rescate por ellos. Y el año pasado sus ingresos de los piratas en Somalia se duplicó. Y el problema con Somalia es que es un lugar en el mapa, no es un lugar, no hay gobierno ahí. Si quieren mandar un embajador a Somalia, no hay gobierno al cual hay que reportar o con el cual hay que interactuar. Somalia es un estado fallido, pero por cualquier criterio que se mida. Hay 17 países que ahora tienen unidades navales en esa área tratando de controlar a los piratas y hasta ahora no han tenido éxitos. Son países como Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido. Los estados fallidos son un problema serio y es solo uno de muchos ejemplos que yo les podría dar. El plan A, las cosas como siempre, no funciona. Hay muchas tendencias que van en la dirección incorrecta. Entonces nosotros proponemos el plan B o el plan alterno. El plan B tiene 4 componentes: estabilizar el clima, la población, erradicar la pobreza y restablecer el sistema de soporte natural. Los líderes políticos en Copenhague, por ejemplo, hablaron de reducir 80% las emisiones de carbono para 2050. Bueno, hay una base para reducir las emisiones de carbono en 80%, pero para el 2020 estamos hablando de un cambio de tiempo en un periodo muy corto. Es factible y voy a regresar a eso en un minuto. Estabilizar la población y erradicar la pobreza van de la mano, porque a medida que aceleras el cambio a familias más pequeñas, es más fácil erradicar la pobreza, y entre más erradicas la pobreza, más rápido logras el cambio hacia unas familias más pequeñas. Y el cuarto es restablecer la tierra, estabilizar la atmósfera, restablecer los pastizales, las pesquerías y así. Los mayores indicadores. El reducir las emisiones de carbono para el 2020, hay 2 componentes principales: mejorar la eficiencia y cambiar a renovables. Ejemplos rápidos, como la luz. Si ustedes están interesados en ahorrar energía, este es un gran momento, porque en la mayor parte de mi vida, los únicos focos que se podían conseguir eran incandescentes y eran muy ineficientes. Y ahora puedes tener SFLs y LEDs con más eficiencia que hay en el mercado ya. El jefe de Philips Lighting es una compañía holandesa fabricante de focos, proyecta que para 2015 la mitad de todos los focos vendidos en Norteamérica van a ser de LED. Y para el 2020 va a ser el 80%. Y esto va a ser una reducción de 80% en la cantidad de electricidad que usamos para el alumbrado. Consideramos el potencial de cambiar a carros híbridos o eléctricos, y lo bueno de este cambio es que los motores eléctricos solo usen 1/3 de la energía que usa un motor de combustión. China. Cuando pensamos en China y energía, pensamos en las plantas de carbón, pero esto está cambiando. Están reduciendo en estas plantas carboeléctricas, y China anunció un programa basado en energía eólica. Van a construir 7 megacomplejos eólicos que van a tener de 10 a 30,000 megawatts de capacidad generadora, más de 130,000 megawatts en total. Y esto equivale a construir una planta carboeléctrica cada semana en los 2
próximos años y medio. Y esto es un pensamiento muy grande que no habíamos visto. Reducir el uso de combustibles fósiles, incluso con energía nuclear. China tiene mucha energía aprovechable para reducir su consumo eléctrico en 18 veces. Esto es en China. Es un artículo que se publicó en Science Magazine. Y en Estados Unidos tenemos varios estados que pueden producir bastante energía eólica para satisfacer sus necesidades. Y otro ejemplo es Europa. En julio 30 del año pasado, cuando los gobiernos estaban trabajando en Copenhague, 11 compañías en Europa, una fue algerina, pero 11 compañías dirigidas por Munich Re, que tal vez sea la reaseguradora más grande del mundo, y el Deutsche Bank, y Siemens, y ABB, y otras varias empresas importantes anunciaron su propuesta Desert Tech. Este es un plan para aprovechar los recursos solares del norte de África e integrar a Noráfrica en un tratado africano y europeo. Es grande. Estamos pensando en cientos de millones de euros que se están invirtiendo en plantas solares térmicas, y lo bueno de este tipo de plantas es que tenemos una tecnología de sal donde se saca el exceso de calor en la parte del día que está soleada, donde es más intensa la luz del sol. Y en un lugar así se vuelve la sal, se convierte la sal en líquido y se puede extraer el calor con una eficiencia de 97%, y puedes alimentar una turbina de electricidad. Los algerinos señalan que en su desierto tienen suficiente energía solar aprovechable para alimentar la economía mundial. Esto parece un error, pero no lo es. ¿Cómo llegamos de aquí a allá? ¿Cómo reestructuramos la economía mundial, la energía? Bueno, hay muchas cosas, pero la cosa más importante es que el mercado diga la verdad. Hubo un momento cuando la economía mundial era una fracción de lo que era ahora, hace un siglo, cuando la economía de mercado era bastante honesta. Los precios de los productos reflejaban gran parte de su costo. Pero ahora esto ya no es cierto. El costo de bombear petróleo, refinarlo en gasolina, entregarlo a las gasolineras locales tiene un costo. Puede ser $3, por ejemplo. Pero el costo indirecto de quemar este petróleo, el costo del cambio climático, de tratar enfermedades respiratorias por la contaminación y los problemas del Medio Oriente, si se suma, esto no nos da $3, nos da $10 por galón. El mercado no está diciendo la verdad. La pregunta es cómo hacemos que el mercado diga la verdad, y creo que la manera más simple de hacerlo es reestructurar los impuestos. Se bajan los impuestos sobre ingresos y se aumentan los impuestos de automóviles. No se va a cambiar el nivel de ingresos de los estados simples, sencillamente menos gravamen a la mano de obra y más gravamen a los automóviles, y funciona muy bien. Y rápidamente podría ayudar a reestructurar el mundo energético. Ahora, déjenme hablar de una compañía que yo creo que ustedes recuerdan, Enron. Con un éxito increíble. A fines de los 90, en todas las publicaciones del ramo se habló de esto.
En algún momento fue la 7ª empresa en Estados Unidos. Imagínense que cada acción se vendía a $97 y en 2000 los inversionistas exteriores empezaron a temblar porque tanto dinero les pasaba, les sonaba como que era inaudito, ¿no? Se hizo una auditoría y al terminar la auditoría mostró que Enron valía nada, cacahuates. Nada, no servía para nada, no valía nada. La acción cayó de $97 a centavitos. Lo que pasó es que Enron había desarrollado unas técnicas ingeniosas para poder manipular en libros los costos. Y el resultado fue la quiebra. Y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que Enron con la economía global, pero en una escala muy, muy grande. Si el mercado no dice la verdad, si no incorporamos costos indirectos y el precio del petróleo y del carbón y otros productos, vamos a tener exactamente el mismo riesgo que Enron. ¿Podemos implementar este cambio? Bueno, están pasando cosas muy emocionantes en el mundo, a pesar de Copenhague, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos no puede hacer nada en contra del cambio climático, pero en Estados Unidos tenemos un movimiento general para que ha suspendido a la industria del carbón. Ya no se dan licencias para nuevas carboeléctricas. ¿Y qué creen? Que esto está funcionando muy bien porque están buscando un combustible alterno. Yo en mi escritorio de Washington tengo una lista de 31 carboeléctricas que van a cerrar en los próximos años. Bueno, de 600 que hay, pero es un buen primer paso. El carbón que se usa en Estados Unidos ha bajado en 8% en 3 años. En este mismo periodo de recesión económica tenemos 254 nuevas plantas eólicas que están generando alrededor de 21,000 megawatts. Entonces el carbón baja y el viento sube. La transición energética por ahí va, no tiene mucha velocidad. No vamos a lograr la reducción del 80% para 2020, pero por lo menos el movimiento tiene mucha fuerza y está haciendo que las cosas cambien mucho más rápido. Y los automóviles, uno piensa que se reduzcan las emisiones de carbono, pues sí, pero con tanto carro en Estados Unidos estamos considerando más gasolina que 20 países juntos. Pero los carros se están haciendo más pequeños en su producción y seguramente la producción se reducirá más todavía este año. Pero aparte de eso, hay un cambio visible de los jóvenes hacia los carros y los países industrializados. Yo crecí en una generación en donde todo el mundo tenía un carrazo, una lancha, como decimos en México, y subíamos a mucha gente, pero ahorita, ¿quién quiere usar el coche para pasearse por la Ciudad de México? Nadie. Y los jóvenes ya no usan el coche para socializar. Ya socializan por la internet. Fíjense que se hizo una encuesta en Alemania en el Cuprotano de 2029. Dice, si usted tuviera que escoger entre un coche y un celular, ¿qué preferiría? Creo que el 92% preferiría un celular. Los valores están cambiando, los patrones sociales también, y a veces estas cosas cambian con mucha rapidez. Ahora ya voy a redondear mi presentación. Si vemos la magnitud de los retos, una de las cosas que nos puede alentar es que reestructuramos la economía y la energía, reestructurando los gastos sin gastos adicionales. Bueno, por así decirlo.
Si se estabiliza el crecimiento poblacional, se erradica la pobreza y se restauran los sistemas naturales de soporte naturales, acuíferos, vegetación, el presupuesto anual requeriría un gasto adicional de $200,000 al año. Bueno, estamos hablando de mucho dinero, pero pequeña cantidad si lo comparamos con el gasto de Estados Unidos, que está gastando 670,000 millones para los para el área militar. Es un dineral. Estamos hablando de una cantidad mínima. Y si hacemos las cosas que tenemos que hacer, lo podemos hacer. Como Jeffrey Sachs dijo, el economista dijo, por primera vez en la historia del mundo tenemos los recursos para erradicar la pobreza si lo queremos hacer. Y creo que en la magnitud de cosas yo vuelvo y pienso y leo y releo la historia económica del mundo en la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Pearl Harbor, los japoneses atacaron los barcos norteamericanos anclados allí. Un ataque de gran éxito porque hundieron una gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos ahí. Y un mes después, en 1942, en enero, el presidente Roosevelt dio su informe y dijo, vamos a producir 45 buquetanques, 60,000 aviones, y no cientos, sino miles de buques. Y las personas estaban, bueno, vueltas locas con los números, en una depresión económica. No podrían imaginarse cómo carambas iban a construir tanto. Pero Roosevelt y el colega dijo que en aquel momento Estados Unidos tenía la mayor concentración de poder industrial del mundo, y después de su informe llamó a los líderes industriales de Estados Unidos y les dijo, vamos a depender mucho de ustedes, señores, de la industria automotriz, para que podamos lograr los objetivos de lo que queremos hacer. Bueno, señor presidente, vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos, pero no sabían que Roosevelt iba a prohibir la venta de carros en Estados Unidos desde abril del 42 hasta 44, 3 años. No se hicieron coches en Estados Unidos ni se vendieron. Y por supuesto que los objetivos militares de Roosevelt se cumplieron. Y no producimos 60,000, sino 219,000. Ay. Bueno, en Seattle, por cierto, estuve en el Museo de la Aviación, donde está la fábrica de Boeing, la más grande del mundo. Y estoy en Seattle y pensé, 219,000 aviones. Bueno, incluso en este momento extraordinario, porque eran bombarderos y todo tipo de aviones. El punto de mi ejemplo es que reestructuramos la economía industrial de Estados Unidos ni en décadas ni en años, sino en meses, en cuestión de meses. Y si lo pudimos hacer en aquel entonces, yo no dudo que podamos reestructurar la economía energética del mundo en este decenio. Nosotros hemos estado hablando de salvar el planeta desde hace mucho. Yo pienso que el planeta pues todavía nos va a durar muchos años, pero el reto que tenemos es salvar a la civilización misma. Las tendencias no nos favorecen ahorita, tenemos muchas tendencias que se han invertido. Pero lo que más me preguntan cuando viajo por el mundo es, ¿qué puedo yo hacer? Y yo creo que ellos creen que les voy a decir recicle su periódico, cambie su foco. Bueno, sí, eso es importante, muy importante. Pero hemos llegado al punto en que tenemos que cambiar al sistema. Y no hablo de una revolución, sino que tenemos que reestructurar la economía para que podamos sustentar el progreso y la civilización. Ahorita no podemos, tendremos que hacer muchos cambios y muy rápido. A menos de que ustedes ya estén trabajando más de 24 horas.
al día. Sí, más de 24 horas al día en las cuestiones ambientales. Escojan algo que tenga que ver con el ambiente y que sea importante para ustedes. Eliminar las carboeléctricas, planear familias, estabilizar la población mundial. Plantar árboles, piensen, llamen a sus amigos que compartan su interés, háganlo, pongan manos a la obra y que los electores les digan que hay que hacer reestructurar impuestos, que por favor que los mercados digan la verdad, eso es una prioridad, pero lo más importante en este momento es que hay que saber que no podemos estar como espectadores para salvar la civilización, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y que otros trabajen, porque si no lo hacemos, la siguiente generación no va a tener ya ningún remedio, las cosas se van a soltar y nuestra responsabilidad es enorme. Y lo que decidamos, lo que cambiemos, va a modificar el futuro y las generaciones futuras, modificar para bien o para mal. Y lo que me parece súper emocionante es estar hoy aquí en México, en Tlalnepantla, y ver a todas las personas que están aquí, que han venido a oír hablar de estos problemas. Para mí es una señal alentadora, sensacional, que me indica que ustedes realmente están trabajando para mejorar el planeta. Gracias por estar aquí, gracias a los patrocinadores y a los organizadores. ¿Saben qué? Que yo tuve la ventaja de que no tuve que organizar nada. Yo llegué aquí, me senté, me vi muy guapo, me felicitaron, me abrazaron y estoy aquí encantado de hablarles. Para todos, una felicitación para todos los que han trabajado aquí. Mil gracias, lo podemos hacer. Hemos atestiguado la magistral conferencia del director del Instituto de Política de la Tierra, doctor Lester Brown. Solicitamos a las autoridades que integran el Presidium sean tan amables de ocupar sus lugares. Destacamos la presencia del director general de Programación y Presupuesto de Semarnat, maestro Antonio Berumen Preciado. Señoras y señores, a continuación escucharemos el mensaje que en representación del gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, nos dirige el licenciado en Administración de Empresas, Gustavo Cárdenas Monroy, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Muy buenas tardes, distinguidos asistentes a esta conferencia magistral que tiene que ver con el Plan Alterno para Salvar la Vida y que es, por favor, interpretado también el día de hoy como una cátedra de la Fundación Miguel Alemán Valdés. Quiero en primer término agradecer al señor presidente municipal, al licenciado Arturo Ugalde Meneses, la generosidad de su anfitrionía para dar las facilidades necesarias y llevar a cabo este importante evento aquí en este municipio de la Tierra del Medio que es Tlalnepantla. También mucho nos honra el que nos acompañe el día de hoy el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Llévele por favor un saludo y agradecimiento a don Miguel Alemán, por favor, por lo que estuvo aportando para que esto fuese posible aquí en Tlalnepantla. El que tuviéramos como ponente el día de hoy al doctor Lester Brown, una gente muy connotada en el medio ambiente a nivel mundial y que lo caracteriza fundamentalmente y le da el reconocimiento los 26 doctorados honoris causa que le dan un lugar muy especial como el líder del medio ambiente en el mundo. También, por supuesto, que le agradecemos al diputado Francisco Moreno Merino, presidente de la Comisión del Cambio Climático en la Cámara de Diputados, al diputado Félix Adrián Fuentes, presidente de la Comisión de Protección Ambiental de la 57 Legislatura del Estado, al diputado Andrés Aguirre Romero, presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara Federal, al licenciado Pablo Bazáñez García, diputado por el municipio y distrito de Tlalnepantla,
como también mucho nos honra la presencia del licenciado Jorge Jaime Maussan Flota. Muchas gracias, Jaime, por toda tu generosidad y tu espléndida presentación. Vamos a dar un aplauso a todos, por favor. De distinguidos dirigentes de asociaciones y organizaciones ambientalistas como la señora Bárbara Hernández Ramírez, y también al maestro Luis Roberto Acosta Ramos, director general del Instituto del Clima, con quien la Secretaría del Gobierno del Estado del Medio Ambiente tiene actividades permanentes y que van a ser muy importantes en el tema ambiental, sobre todo de educación ambiental. Agradecemos la presencia de las organizaciones ambientales y también de los medios de comunicación. Con mucha atención escuchamos la intervención que nuestro amigo conferencista Lester Brown ha dado el día de hoy, el doctor Lester Brown, y le entregamos un saludo respetuoso del gobernador Enrique Peña Nieto, como se los entregamos a todos los que hoy asisten a este importante evento. En el Estado de México, y aquí perdónenme, voy a hacer un poco de comercialización de esto, que no es un término muy utilizado en el medio de la función pública, pero en el Estado de México el gobernador Enrique Peña Nieto instruyó que se elaborara un documento que tiene que ver con una iniciativa ante el cambio climático en el Estado de México y que le vamos a entregar al doctor Lester Brown como una muestra fehaciente de que la vocación ambientalista del gobernador Enrique Peña Nieto tiene que ver con varias acciones, lo que es la articulación de acciones con órdenes de gobierno, lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la estrategia de diversas actividades que tienen que ver también con el cambio climático, y aquí le entregaremos unos momentos más este documento, que es un documento público y que debe ser consultado porque es el esfuerzo de los gobiernos municipal, estatal y sobre todo de la participación ciudadana. Hay aspectos importantes que destacó el doctor Lester Brown. La estabilización del tamaño de la población. En el Estado de México esto no es sencillo. Y no es sencillo por las corrientes migratorias que todos los días llegan al Estado de México. Y este es un elemento que juega negativamente en el tema de las estabilizaciones que tiene que ver con el medio ambiente y con el cambio climático. Pero hay otras acciones importantes que tienen que ver con la estabilización, la calidad del aire, los programas que contribuyen a la calidad del aire en el Valle de México, conformado por el Distrito Federal y por el Estado de México, en la metrópoli número 2 del mundo, la más grande del mundo, en el que tenemos más de 21 millones de habitantes y que en los últimos 3 años hemos logrado el mayor número de días dentro de la norma. 2008, menos de 180 días, 2009, 185 días dentro de la norma, y el año 2010, año de celebraciones, como es el Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución, Año Internacional de la Biodiversidad, seguramente estaremos alcanzando los 200 días dentro de norma en la calidad del aire del Valle de México. ¿Y cómo se logra esto? Con la participación ciudadana, con la conciencia ciudadana al poder cumplir oportunamente con los programas de verificación vehicular, cumplir con el Hoy No Circula, y también tiene que ver con la certificación de las industrias limpias de aquellos empresarios responsables que están limpiando sus procesos productivos. Y esto aunado a las auditorías ambientales que realiza la Procuraduría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado. También es importante que el día de hoy hagamos una reflexión, pero sobre todo un recuento de qué significa el medio ambiente en un Estado que proyecta nacional e internacionalmente los grandes números. ¿Y por qué los grandes números? Porque este es el estado más poblado del país, 15 millones de habitantes. Porque en este estado se generan 15,000 toneladas diarias de residuos sólidos que obliga a una articulación de acciones sin parangón entre los gobiernos municipales, quienes tienen la obligación constitucional del tema de los residuos sólidos, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, y que esto requiere obviamente de la participación, no solamente de fondos públicos, sino también de la participación de los inversionistas, de especialistas y también de profesionales en el tema de los residuos sólidos. Porque en este estado existen 450,000 empresas, un poco más de 450,000 empresas, yo diría casi 460,000, y que contribuyen
todos en su conjunto los pobladores, con el 11% al Producto Interno Bruto, y que esto permite el que en el Estado tengamos más de 1.800.000 empleos directos. En este Estado, que es el tercero más diverso en el país, tenemos 83 áreas naturales protegidas para beneplácito de los mexiquenses, en un Estado donde la presión urbana y donde los asentamientos humanos son permanentes, son cotidianos. Yo diría que es con lo que convivimos todos y cada uno de los minutos, de las horas, de los días, de las semanas, de los meses, de un año y de muchos años que hemos vivido. En estos 22 parques que administra el Estado, recibimos 22.5 millones de visitantes, en el que se puede disfrutar de la libertad que se respira en los parques y en las áreas naturales protegidas. El señor presidente municipal de Tlalnepantla, con mucho tino aquí, hablaba del área natural protegida de la Sierra de Guadalupe. Verdaderamente esa es una joya, doctor Lester Brown, porque está enclavada en el corazón de la segunda orbe más importante del mundo, y tener un área natural protegida en este lugar, donde se preserva la vida silvestre todavía, donde las especies endémicas de la flora y de la fauna existen y se pueden reproducir, verdaderamente es el esfuerzo de la sociedad, de los gobiernos, y vale la pena el que sigamos haciendo esfuerzos por mejorar lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, no de las 83 exclusivamente, ni tampoco solamente de las 5 del Valle de México, que es Sierra de Guadalupe, Patlachique, Tepozotlán, Sierra Hermosa, y también lo que tiene que ver con el Cerro Gordo, que están aquí en el Valle de México. Y también es importante que hagamos una reflexión de lo que significa la calidad del aire en el Valle de México. Haber hecho el milagro, porque es un ejemplo mundial, lo que tiene que ver cómo se ha recuperado, cómo se ha restaurado la calidad del aire en el Valle de México, después de que hace 20 años casi nos asfixiábamos por la calidad que teníamos. Eso se debe a la conciencia ciudadana, que en el Estado de México y con el Distrito Federal llegamos prácticamente a más de 4,5 millones de vehículos verificados, y que esto tiene que ver con la infraestructura de verificación, con todas las deficiencias que esto pueda tener, que son perfeccionistas, perfectibles, en razón a la tecnología que hay que utilizar de aquí en adelante, y que esta infraestructura seguramente es la más importante, no de Latinoamérica, como lo decíamos hace unas cuantas horas, una reunión privada con el doctor Lester Brown, sino seguramente la más importante del mundo, de una ciudad del mundo, más de 200 verificentros en el Valle de México, Distrito Federal y Estado de México. Y también es importante el que aquí sostengamos que hay cosas fundamentales que tienen que ver con el medio ambiente y que es urgente, como coincidió el señor doctor Lester Brown en su extraordinaria exposición, que tiene que ver con la educación ambiental, de cosas que parecieran muy intrascendentes, pero que tienen un gran significado y que ayuda mucho a ser ordenados y preservar el medio ambiente. Lo que tiene que ver necesariamente con la construcción de la cultura ambiental, que nos permitirá ver de forma global y de forma de mediana y gran visión lo que tenemos que hacer autoridades y sociedad en general, lo que hoy debemos tomar como una referencia fundamental en los programas de ordenamiento ecológico a nivel municipal, en los que se trabaja en el Estado de México, para aprovechar la vocación de cada una de las partecitas que integran este gran mosaico, que es la casa de todos y que todos conocemos como el Estado de México, y que todos tenemos la obligación de participar en que mejoren las condiciones. Como también los programas importantes de reforestación que se lleva a cabo en todas las áreas naturales protegidas, y que destaca el Estado de México por ser único estado en el que el pago por servicios ambientales, y aquí está el diputado Ignacio Pichardo Lechuga, que es presidente de la Comisión de la Cuenca del Cutzamala, que sabe perfectamente lo que significa el pagarle a los productores del bosque a que no solamente reforesten, como le decía el doctor Lester Brown. ¿Quién cuida eso? Aquí en el Estado de México está instituido el que aquel que reforesta y cuida el bosque tiene derecho a un estímulo anual
para que esto sea precisamente preservado para las nuevas generaciones. Como también lo que tiene que ver con los presupuestos, que son obligados. Este año estaremos muy pendientes de la aprobación de los presupuestos, y yo celebro que hoy tengamos aquí un importante número de diputados, tanto estatales como federales, porque si en este año, que es el Año Internacional de la Biodiversidad, el año en el que se habrá de celebrar la COP16 en Cancún, México es sede de este importante evento, y en el que decía Lester Brown, yo tengo duda de los acuerdos de la COP16, es fundamental que el país dé la mejor de las señales a la comunidad internacional, destinando presupuestos para el medio ambiente, para los residuos sólidos, que es un tema que todos debemos tomar como algo que debemos resolver, pero que es un tema que no hemos podido resolver desde hace mucho tiempo. Lo que tiene que ver también con los programas de reproducción de especies en peligro de extinción, la protección de las áreas naturales, los demás programas que van vinculados necesariamente con todo aquello que será el mejor legado que le demos a las nuevas generaciones. Yo termino mi intervención agradeciendo la participación de todos los que hoy han asistido a esta importante plática o conferencia que nos ha entregado el doctor Lester Brown, agradeciendo fundamentalmente a la Fundación Miguel Alemán la generosidad de haber permitido que sea en Tlalnepantla, en el Estado de México, esta conferencia, y particularmente lo digo porque esta es la única conferencia que Lester Brown va a dar en el país. Él saldrá el día de mañana hacia Colombia, hacia Bogotá, para dar una conferencia más. Y para el Estado de México, simple y sencillamente, el gobernador Enrique Peña Nieto les manda el mensaje de que ha sido un privilegio y un honor tener a conferencista tan prestigiado como el doctor Lester Brown. Concluyo, amigos y amigas, comentando que hace unos días en los foros de reflexión Compromisos por México, en el tema de desarrollo sostenible, del medio ambiente como organizador del foro, estuvo el doctor Mario Molina como uno de los ponentes, premio Nobel, y estuvo el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, premio Nobel por la Paz, también abordando temas. Hoy tenemos a este distinguido ambientalista como es Lester Brown, y seguramente que en el resto del año tendremos muy connotados conferencistas para que esto nos permita arribar con mucha autoridad, pero sobre todo con conocimiento de la importancia que tiene el medio ambiente en una vocación que el gobernador Enrique Peña tiene en este tema tan importante para la sociedad. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos respetuosamente la presencia del licenciado en Administración de Empresas Gustavo Cárdenas Monroy, secretario del Medio Ambiente y representante personal del gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto. De igual forma, la hospitalidad del presidente municipal constitucional de Tlalnepantla, licenciado Arturo Ugalde Meneses, así como a nuestras autoridades que los acompañaron en el presidium. Señoras y señores, a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Buenas noches.